Y bueno, llegamos a un Shabbat por la bendición del Todopoderoso, Padre Celestial, bendito eres tú. Y pues bueno, muchos de nosotros quisiéramos hacer que toda nuestra vida sea una entrega total al Todopoderoso, que todo lo que hacemos sea de lo más posible cercano para que papá siempre esté alegre con nosotros. Evidentemente vamos a tener que desechar muchas cosas que hemos aprendido mal dentro de sistemas religiosos y otras cosas, pues por edificación del Padre, han servido y hemos aprendido de ellas. Poco a poco vamos depurando, poco vamos creciendo en el Padre, madurando y teniendo esos frutos que agradan al Padre porque van siendo inspirados por la plenitud que el Padre nos da a través del Ruach HaKodesh, de la Ruach HaKodesh, y así, o del aliento de santidad, el Espíritu Santo, y vamos creciendo en unidad, vamos creciendo personalmente también con el Padre, cada uno a su paso, cada uno a su modo de entenderlo. Esto que vamos a ver hoy, una ketubá celestial, un contrato de unión. Vamos a ver algo que pues bueno, tiene que aludir más a la tradición que ni siquiera a la justicia del Eterno. Sin más ni más, voy a ir rapidito porque hay bastante información que podemos encontrar. Voy a hacerlo a través de algunas de las páginas de Logos Calogos, el Blue Letter Bible, of course, y cosas que ustedes pueden hacer desde casa para que ustedes mismos se den cuenta, para que ustedes mismos mediten con la almohada, con el Padre Celestial, con la oración, con la meditación, y que el Padre nos siga exhortando poco a poco a irnos depurando de todos estos sistemas religiosos. O sea, salimos de unos, nos vamos diciendo que queremos salir, otras veces nos quedamos colgados y vamos arrastrando la religión con todo lo que aprendemos. Y uno de los deseos que, por ejemplo, tenemos una vez que salimos de algunos sistemas religiosos es queremos hacernos bajo la ketubá, queremos hacer una ketubá celestial, un contrato de unión. Qué hermoso, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué pasa con esto. Vamos por acá, dame un segundito. Una pequeña presentación, no tiene grandes cosas, pero les gusta. Bueno, en el principio, cuando nosotros alcanzamos la Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, en el principio, el principal nombre es Él llamó desierto y palabras. En el principio, estos son los nombres que Él llamó en el desierto y estas son sus palabras. Si quisiéramos hacer un anagrama, ¿no? O el principal, los nombres, él llamó el desierto y sus palabras, entendiendo que es el principal el que está hablando, nombres que el principal llamó en el desierto con sus palabras, o palabras del principal para llamar por nombre en el desierto, ¿no? Esto puede entenderse de muchísimas maneras, al fin son anagramas, son ideas que estamos jugando con las palabras. ¿Tienen su sentido espiritual? ¿Tienen su sentido literal? Vamos a verlo, vamos a verlo. En el Pentateuco, la Torá, lo que se entiende muchas veces como los 5 primeros libros, como lo vemos en el griego, del griego pente, teujos o rollo, o los 5 rollos. Una de las 2 cosas que muchas veces en la religión vemos es que tienen un rechazo hacia la instrucción, muchas veces porque tienen ese velo y ven todas las instrucciones de una manera literal y no espiritual, donde los mandamientos tienen vida, ¿no? Y cobran y tienen bendición, porque pues obviamente el mandamiento sin vida no tiene bendición, solamente están viendo letra y dicen, pues yo no hago eso porque no me edifica. El mandamiento con vida es lo que habla Pablo, donde dice, o Saúl, donde dice, confirmamos la Torah, porque entonces confirmamos lo que el aliento santo está haciendo en nuestras vidas y es transformándonos, edificándonos para amar el Padre, como está escrito aquí abajo en Mateo 22, 36, 40, y amando al prójimo, porque son los mandamientos que más pueden tener fundamento en toda la Torah y los profetas. Maestro, rabí, nuestro maestro, el único que sí sabe la Torá, independientemente sea gramática, literal o espiritual, él la conoce mejor que ninguno otro. ¿Cuál es el mayor? Y obviamente la mente que por X o Y se descacha es porque se nos olvida en dónde está nuestro Adón, ¿no? Benditos los hermanos que nos recuerdan que Él es nuestro maestro. ¿Cuál es el mayor mandamiento de la instrucción? Yeshua contestó,
Amarás al Eterno tu Elohim, o al Todopoderoso tu poderoso, al Padre tu poderoso, o al Eterno tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo lo que está en nuestro interior. Y vamos a recibir, y estos son los dos mandamientos, se basa la Torá, coma, y los profetas. En estos dos mandamientos se basa la Torá y los profetas. El Mesías está dándonos la instrucción de que los dos mandamientos principales aún nos encontramos en los profetas, no solo en la Torá. Entonces esa instrucción, señoras y señores, no se limita, la Torá no se limita a solamente un contexto, porque también están los profetas para que se den cuenta, o solamente se refiere a los 5 libros de Moshe. Obviamente la Torá precisamente por eso traduce instrucción, enseñanza, dirección y orientación. La aplicación de muchos de estos mandamientos que no hizo el pueblo de Israel los vemos en los profetas y en muchos del remanente que vivió el pueblo de Israel hasta el tiempo que vino Yeshua. Siempre hubo un remanente y siempre hubo esa conexión de mente, estómago y corazón, donde, donde nuestro interior es guiado por el aliento santo, el sistema autónomo, y todas nuestras emociones y nuestra mente son manejadas a través de esa ayuda que el Padre ha puesto en el interior de nosotros. A la derecha la imagen de Isaías, obra de Rafael Sanzio en la Basílica de San Agostino. Entonces, la Torah no se limita, señoras y señores, a solo los 5 libros de la Torah, y obviamente eso lo reiteramos porque lo dice quién, lo dice Yeshua. En estos dos mandamientos se basa toda la Torá y los profetas. Obviamente los profetas se sustentan en la Torá, pero los profetas están hablando lo mismo que habló la Torá. Y no podemos por obvia dirección dejar por fuera los profetas, ¿no? Los profetas, pues en su sentido exegético o su sentido gramatical, dice profetizar en estado de éxtasis, pues en eso en amarillo para que tengan presente que la academia o los errores de la academia, por no decir las fatalidades que ha hecho la academia con sus análisis categóricos académicos, sin revelación, sin entendimiento de la palabra de poder, pues esto es lo que viene a dar, que el profeta estaba en éxtasis, hágame el favor. Y bueno, pues ahí ya hay más comentarios de los junkies, obviamente. Entonces, digamos, así como estaba Daniel, Ezequiel, el mismo Pedro cuando vio el manto blanco de Hechos números 15, tiene una revelación, tiene una visión, los mismos que vio Juan en Apocalipsis. Entonces tiene en un estado de espiritual, por decirlo, donde tiene revelación, actuar en estado de revelación, de tener manifestación de la palabra del poder, ¿no? Ahí tiene los ejemplos en la escritura, en Primera de Reyes 22:12. Hoy me voy a saltar algunos de los versículos para leerlos, les queda como tarea para que hagan su propia tarea. Segundo, en su constructo nifal, o bueno, en su morfema nifal, el verbo naví, profetizar, transmitir mensajes, mire qué lindo, proféticos acompañados con instrumentos musicales. Entonces, si el profeta que daba instrucción también está acompañado de elementos musicales, nosotros vamos a pensar inmediatamente en el rey David, ¿no? En nuestro hermano, nuestro profeta, el rey David, que a través de elementos musicales, obviamente ahí más abajo también nos da la referencia que leen desde los masoretas, el quer o el quere, no me acuerdo cómo lo leen, en Primera de Crónicas 25:1, en lugar de Ketiv, los que profetizaban, o los protagonistas que eran los hijos de Asaf, obviamente los levitas, Emán y Yerutún. En Primera de Crónicas 25:2 aparece la forma nifal, que corrobora que cuál es el primer versículo, que son los que profetizan a través de instrumentos musicales. Profetizar fonéticamente en su estructura Giptael, y ahí están, obviamente, pues sus versículos para que le hagan el análisis. Tengo mucha información, así que pues bueno, les dejo por ahí. Entonces, las Sagradas Escrituras versus las Escrituras hebreas. ¿Ustedes qué creen las escrituras de qué carácter son? ¿Hebreas de un pueblo? ¿Solamente fueron para los patriarcas, para el pueblo de Israel? Porque cuando se viene a escribir Brit Hadashah, cuando tenemos la revelación del Padre, aquí está la fortaleza del pueblo santo,
de aquellos que cumplen los mandamientos, no que se olvidan de ellos. Ese es el pueblo santo, el que se esfuerza, el que los cumple, y la fidelidad de Yeshua, la convicción, la certeza de que existes, de que tu palabra es verdadera, que me trae bendición, que tengo un compromiso contigo, Padre Santo, ¿no? Obviamente, entonces las Sagradas Escrituras o la palabra viene de lo alto, del Padre Celestial. Fue escrito alguna vez con el dedo, pero el monte donde subió era una conexión entre el mundo superior y este terrenal, en el monte Har Sinai, en el monte Sinai, ¿no? No por demás quedó todo quemado como quemado. Y toda el contexto de todos estos se le llaman, pues en algunos contextos tradicionales, la Tanaj. La Tanaj. No sé si sea correcto realmente decirle Tanaj o no. Tampoco sé si sea correcto decirle Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo creería que la Biblia como tal, deberíamos llamarle como tal la instrucción, la palabra de poder. Si por decirlo Torá, toda la Biblia es nuestra Torá, no es solamente los primeros 5 libros, tenemos necesidad de llamarlo de que eso está también dentro del Brit Hadashah, porque el Mesías viene a corroborarnos lo que realmente dice la Escritura, todo lo que habían corrompido desde el tiempo hashmoneo, todos los que se habían asimilado al poder político, pues obviamente lo hacían todo bajo los intereses de ese poder político que se había sembrado en el pueblo de Israel hasta unos tiempos, unos añitos antes del Mesías, que obviamente viene a corromper muchas cosas. El hecho de esta corrupción, pues obviamente vino a dar lo que fue el Talmud, ¿no? Porque es donde fueron a empezar a escribir todas sus órdenes, los takanot, la Gemara, que es la complexión de todas la suma de todas estas, tanto en la Mishnah como en la Gemara. Y pues entonces ya viene la Tosefta, que tiene 6 volúmenes. Imagine la Kabbalah ya en el 1200, con el Sefer Yetzirah también en el 1300 páginas. El Hakalot, el libro del Sefer Zapahabair, tantas cosas que podíamos mirar en la tradición oral, y todas están sustentadas en uno que se voló en el sitio romano, porque él quiso recopilar lo que sus sabios, que habían sido corrompidos en un tiempo atrás, decían que esa era la instrucción, la misma que el mismo Mesías denunció, esa sabiduría que ha crecido, que se ha leudado a través de los tiempos, y que hoy ha hecho lo que ha hecho a través de la tradición, aún en el mismo cristianismo, leudando mucho conocimiento, especialmente el de revelación y profecía, ¿no? Entonces, para poder comprender un poquitico más allá, algunas de las tradiciones bíblicas son bíblicas porque se ve el sustento dentro de los mandamientos, que son justicia y misericordia. Y si algunos mandamientos son de tradición, como los Edot, el que escucha entienda, eh, pues entonces tendrían que estar sentados sobre la escritura en alguna parte, o en los profetas, o en la Torá, o en el Brit Hadashah, como mandamiento, óigase, porque los Edot son mandamientos de tradición bíblica, obviamente, las citas santas. Pero cuando no se ven ahí, pues y entonces dice: "¿Y de dónde viene todo eso?", ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, las escrituras, la palabra de poder, las santas escrituras, el complejo que está desde Génesis hasta Apocalipsis, y no se puede dejar ninguna de esas letras fuera de la instrucción, porque es todo lo que el Padre ha dado para poder nosotros encontrarle, para que el Padre pueda darnos a nosotros ese camino de redención, ¿no? Yo creo que los que hacen desmenuzar la palabra, que esto sí y esto no, pues hace falta mirar ese esplendor en el cual se confirma en el Brit Hadashah, y que obviamente pues muchos grupos despedazan a falta de esa comprensión de qué ha pasado a través de la historia con esa apostasía, ¿no? Seguimos. Obviamente, entonces, la palabra que nos hace falta sería Ketuvim, de esa palabra Tanakh, que son los escritos. En su morfema Kaal dice escribir, grabar, describir. Ahí están los versículos para que corroboren ustedes mismos la manera como está escrita dentro de su contexto en Éxodo 17:14, Éxodo 39:30. Firmar, que es en Jeremías 33:22. Describir o hacer una descripción de la tierra explorada en Josué 18:4. Su morfema nifal es ser escrito, Malaquías 3:16.
ser inscrito en Ezequiel 13:9, ser registrado en un documento en Esdras 8:34 y por defecto tenemos el libro de Esther, que no es canónico, algunos lo sabemos, ser decretado por escrito, Esther 3:9, pero que sirve como un documento histórico para nuestra recopilación de información. En este Morfé Manifal podemos analizar y tener un análisis que cuando se evoluciona el verbo después del exilio babilónico. El primer profeta que tenemos cerca de eso es, aquí si lo ven, el Ezequiel 13:9. Es la primera vez que se utiliza, perdón, ese morfé manifal. Y obviamente es después del exilio babilónico. ¿Qué está haciendo? Van a ser inscritos, van a ser registrados en un documento, va a hacerse un decreto por escrito y mire dónde se escribe en Esther, en Babilonia, ¿no? Eso podría decirnos a nosotros muchas cosas a nuestro tiempo, pero pues no estamos reflexionando en eso, que de pronto sea tarea para otro día, pero mire qué hermoso sería poder reflexionar en ello. En su estructura piel, escribir continuamente, persistir en escribir. Y en Samuel, en primera de Isaías, perdón, 10:1, en lugar de decirse el manuscrito, dice que persisten en escribir decretos opresivos. Lo traduce como en manuscritos de impiedad o opresivos. La Reina Valera lo traducen que dictan en su estructura jifil, lo cual también es posible, según el diccionario de Moisés Chávez. Esto es extraído a través del diccionario de Moisés Chávez para ustedes, lo cual es posible. Entonces, según la gramática hebraica, después de, miren, es emitir un manuscrito, un decreto, un dictamen, pero lo está haciendo en su forma piel y lo está haciendo dice, en maneras opresivas, ¿no? Tengan muy pendiente esto, tengan muy pendiente esto. La palabra katab de ketuvim, escritos, grabar, describir, registrar, manuscrito, un dictamen bíblico, ¿no? ¿Y qué escribían? ¿Qué creen que escribían? Miren que cuando dice hacer algo, si no es un mandamiento lo que está escrito, entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, la ketubá es un acuerdo nupcial. La ketubá es un acuerdo nupcial según la tradición que tenemos hoy en día, según el conocimiento que nos han dicho hoy en día. Aquí a mano derecha van a ver un estudio que de hace un tiempo dice que habla sobre nuevo o renovado, si el pacto nuevo es nuevo o renovado. Y obviamente hago aclaración que el pacto es un nuevo pacto porque las dos personas que se unen a ese nuevo pacto son nuevas personas. El decir que es renovado quiere decir que, por ejemplo, perdón, por ejemplo, si existiera la posibilidad, y por eso es que yo digo que es una herejía, que las tribus de Israel volvieran hasta el día de hoy, quisieran entrar al reino de los cielos sin haber entrado en pacto con la sangre del Mesías, entonces no hubo una renovación o no hubo un nacer de nuevo o nacer de lo alto, como lo dice el Nuevo Testamento, por decirlo así, donde la palabra vive dentro del creyente y se encuentra en ese acuerdo nupcial como nueva criatura, porque el marido murió, entonces ella, que había sido desposada con el viejo marido, ahora es libre para unirse con el nuevo marido, que es Mashiach. Obviamente, si ella no deja morir o ese marido para ellos, que es el antiguo pacto, no ha muerto porque aún quieren hacerlo de vuelta, bajo un nuevo templo, bajo los antiguos sacrificios y lo demás, aún promulgarlo, pues ¿qué creen? Están diciendo que el adulterio es posible bajo la legalidad de la Torá, porque obviamente es lo que está luciendo alusión el nuevo pacto, que es el contrato, y Saúl lo dice muy claro. Ahí se lo explico muy claro, está el QR para que lo examinen y lo revisen al canal. A mano izquierda ven esta es una ketubá moderna, como ven arriba tienen un poquitico este elemento cabalístico y algunos elementos alusivos al mar del pueblo de Israel. Dentro de la ketubá hay muchos elementos moderna, moderna hay muchos elementos que hacen alusión
a todos los preceptos que el varón tiene que mantener para con la varona. ¿Qué elementos podríamos tener? Perdón, hay muchos elementos. Vamos a pegar un pequeño análisis por acá. Vamos a ir por acá y les vamos a mostrar qué es una ketúa. ¿Qué es una ketúa? Bueno, podríamos ir a Wikipedia primero. Espero que estén viendo. No, no están viendo. Acá. ¿Qué es una ketúa? Bueno, una ketúa, se van acá en Wikipedia y en Wikipedia van a tener una gran información. Si es que no les gusta, para que no crean solamente a los que, entre comillas, ofician las ketúa y tengan ustedes su propio discernimiento. Si aprendemos, que aprendamos del Padre. Y si les cuentan algo, confírmenlo con la almohada y con el Padre. No les crean, no coman completo, no traguen entero, como decimos los colombianos. La ketubá es un contacto matrimonial judío, dice. Considera una parte integral del matrimonio judío tradicional y escribe los derechos responsables del novio en relación con la novia. Los derechos, describe los derechos y responsabilidades del novio en relación con la novia. A ver si estos derechos están escritos en esa ketubá y a ver si esto que está escrito ahí concuerda con lo que dice la Torá. ¿Estarán escritos todos? ¿Cuántos? ¿Caberán todos? ¿Será necesario escribirlos todos? Se pregunta uno esas cosas. En la práctica moderna, la ketubá no tiene un valor monetario acordado y rara vez es aplicada a los tribunales civiles excepto en Israel. En Israel se tiene como un documento legal, señoras y señores. En el resto de la diáspora, entre comillas, no es, pero se le atribuye un valor de peso espiritual como si tuviera más peso que la Torá. Según el Talmud de Babilonia, la ketubá fue promulgada por Shimon ben Shettach para que no fuera cosa fácil para un hombre divorciarse de su esposa. Entonces, en un principio fue de buen uso. ¿Por qué? Porque Shimon ben Shettach era un fariseo. La promulgación prevé, y ya saben, bueno, ya vamos a hacerle un poquitico el análisis a Shimon ben Shettach. La promulgación prevé la esposa de un hombre reciba su suma fija de dinero, generalmente procede su propiedad. En caso que él se divorcie de ella, ojo, y aquí viene la parte interesante, o muera antes que ella, el Sefer Hanihuch sugiere una razón diferente. La Torá nos ha ordenado realizar un acto antes de tomar de su esposa. Bueno, y ahí vienen las resoluciones rabínicas. Los rabinos en la antigüedad insistían en que la pareja casada tenía que entrar en la ketubá. ¿Han escuchado tal cosa ustedes en la Torá? Yo no. O digamos que si hubiera sido otra palabra, como en la jupá hubiera sido otra diferente, pero lo que está diciendo que tienen que entrar en la ketubá. Bueno, no tiene, textualmente no tiene resolución. Decir la ketubá servía como contrato, por lo cual la cantidad debida a la esposa o el precio de la novia pasaba a ser pagada en caso del cese del matrimonio, ya sea por muerte del esposo o por divorcio. El mojar bíblico, ojo, el mojar bíblico, un problema social importante. Muchos jóvenes futuros esposos no puedan reunir el mojar, lo que sí conocemos como el dote, en el momento en el que normalmente se esperaba que se casaran. Entonces, para permitir que estos jóvenes se casaran, aquí viene, los rabinos, en efecto, retrasaron el momento en el que la cantidad sería pagadera, cuando sería más probable que tuvieran la suma. Existía un tiempo en el cual ellos tenían que reunir el dinero para poder dar ese dote. Especialmente fue por eso, para prever que el mojar fuera parte de la ketubá, tanto el monto del mojar, del dote, como de la ketubá. La ketubá, él dice que es un precio a pagar por la novia, cuando eso era solamente el mismo mojar. El mismo mojar es el dote a pagar por la novia, pero aquí dice que para poder pagar por la novia, aparte del mojar, tenías que tener el de la ketubá y que tenía el propósito de guardar todos los derechos que se tenían por justicia a la esposa. Eso está escrito muy claro en la Torá. Proteger a la esposa en caso de un marido dejar de apoyarla, etcétera. Pensión alimentaria, que hasta hoy en día se da en caso de divorcio. Pensión alimentaria, ¿se da eso hoy en día? Claro que se da hoy en día. Se da eso en la Torá. Era eso en la Torá lícito, darle una pensión alimentaria
a una mujer con un varón que se ha divorciado. ¿Han escuchado tal cosa ustedes en la Torá? No, obviamente esto viene por resolución de rabinos. Bueno, hay muchas cosas que podemos ver. Muchas, muchas aquí dentro de esta cosa. Aquí vienen las resoluciones de Maimónides, de que el peso de cuánto tenía que ser. Hay que tú vas de muchos tiempos atrás. Sí, inclusive unas del mal muerto. Mire, en las cuevas de las letras descubrieron 200 Ketubot, entre otros manuscritos, la Geisa de Caro. En fin, sí, son documentos que, como vimos, Shimon Ben Shetach, en esencia es un contrato de dos vías formalizado por diversos quesitos que la halajá exige al marido en relación con su esposo. Naketubá es en esencia, y lo voy a repetir, un contrato de dos vías o de dos personas que formaliza diversos requisitos que la halajá exige a un marido en relación a su esposa. Y aquí es donde vemos que este documento que se hace legal tiene el mismo peso tradicional de órdenes, ya bien sea sociales o supuestamente de justicia, que a través de la halajá compensan lo que dice la Torá, no lo que dice la Torá. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Torá tiene todos los estatutos de legalidad necesarios para poder saber cómo se comprende una unión y cómo se tienen que respetar, cómo se tienen que amar, etcétera. No, no un documento, no un documento que una persona X haya dicho, sino eso que el padre ha dejado, ¿no? Obviamente la Torá dice ropa, comida, relaciones conyugales. Pero en eso se queda ello nomás. Solamente esa es la responsabilidad del marido, porque muchos dicen solamente, es que tú tienes que quedarte en casa. Es que solamente tienes que cumplir con los deberes de los niños. Es que tú lavas, planchas y ya, y se acabó, y me cumples a mí en la cama. Esa es la resolución de muchos hoy en día. ¿Será que la virtud del padre mora en esa persona que quiere tener a su esposa subyugada en esa esclavitud? Miren que toda esta tradición de leyes fuera de la justicia, por querer ellos decir que es justicia, ignoran la magnitud de la misericordia en el aliento santo cuando un hombre y una mujer se unen, porque no tienen que hacerlo a través de lineamientos del hombre, sino a través de los lineamientos de justicia celestiales que el Padre nos ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, y que ese contrato va mucho más allá que cualquier persona les pueda poner delante de sus caras, ¿no? No sé, pueden mirarlo. Mira, dice acá más abajo, la cláusula dice, estipula que el divorcio será adjudicado por un tribunal rabínico moderno, el Beit Din del Jerusalén actual, ¿no? Y dice, el gran rabinato de Israel ha buscado traer uniformidad en la Ketubá. Mire, no tiene algo, no es algo que sea establecido, andan como ovejas sin pastor, dice el Mesías. Particularmente entre las comunidades judías en la diáspora habían mantenido tradiciones conflictivas. Bueno, ¿qué más hay por acá? El diseño y el lenguaje, de pronto les comparta por ahí diseños actuales donde esto se volvió ya mercadería, se volvió esto ya un show para poder exponer algo y darle crecimiento. Es que aquí sí lo hacemos bien, es que esto sí se hace así, es que esta es la verdadera tradición, cuando nunca ha existido un documento legal en el cual realmente la Torá diga que el varón y la varona tienen que juntarse, más que la misma Torá. Porque en este caso podríamos decirlo, la emuná en Yeshua. Entonces, bueno, hay muchas cosas que la ley judía, aquí muestran unos ejemplos. Miren, entonces dentro de ella van adornados con muchos elementos, algunos inclusive desde la edad del barroco, extrayendo todo el conocimiento místico em, tradicional judío o la Kabbalah, aparte de sus cantos, que muchos hacen alusión, obviamente, a sus cantos o los nigum del hasidismo cabalista, y que los ponen en las ceremonias y todo el mundo dando vueltas contentos. Y bueno, salieron de la religión, pero bailemos con la tradición. Qué bonito,
qué bonito. Vamos a Shimon Ben Shetach. A ver, antes de ir a Shimon Ben Shetach, vamos a ver aquí a este, vamos a hacer esta que ya miramos a la que tú vas en Wikipedia. Vamos aquí en este que es un documento legal de las cómo hacerse la que tú vas, o cómo se hace la que tú vas como tal. La tradición nupcial judía juega un papel importante en la celebración matrimonial. Matrimonial, bueno. Las bodas judías están llenas de tradiciones significativas, ¿no? Tradiciones significativas, será. Entonces, dice, por acá quería mostrarles algo. La historia de la firma de la Ketubá. La firma de la Ketubá es una tradición que se larga data, ha sido parte esencial de las bodas judías durante más de 2000 años. Están citadas ahí por Shimon Ben Shetach, tiene razón. Si bien el contrato se menciona en la Biblia, si bien el contrato se menciona en la Biblia, y uno, ¿dónde se menciona el contrato como tal, donde dos tienen que firmar para decir que están casados? No existe tal mandamiento. Entonces, estipulado específicamente cuando tenía que pagar la familia del novio y la familia de la novia. Y digamos que en tradición en ese tiempo, y no lo podemos saber literalmente, se hacía. Y que si lo que se hizo tradicionalmente antes de lo que Shimon Ben Shetach vino a hacer era un contrato de unión, tenía que haber sido la evidencia de que se pagó un mojar, un dote. Y ese escrito se llamó ketubá, pero no que la ketubá, entonces como tal, sea un documento legal. Es una evidencia de un acto. ¿Que es necesario? Pues no sé, dígame en cuánto si es necesario hoy en día bíblico que un documento extra bíblico tenga más peso que el documento que usted se hace legalmente dentro de una notaría. O sea, si delante del Padre, ¿cuántos documentos vamos a necesitar? Es el mismo concepto de que cuántas veces vas a tener que bautizarte para decir que sí es y que no es. Hasta que el corazón no cambia delante del Padre, hasta que esas dos partes no estén en común unión, decir, mi vida es para con el Padre, tú y yo como varona no estamos completos, porque obviamente el varón y la varona vienen a estar juntos gracias es al Padre, el aliento del Todopoderoso que pone por obra pues todos estos conceptos de la Torah, ¿no? ¿Cuándo? Cuando el Padre así bien los presume en cada quien. Entonces, ese acuerdo nupcial, el documento tradicional establece las obligaciones del marido hacia su esposa, además que la esposa recibe en caso del divorcio o muerte. La Ketubá en realidad es un documento que protegía a las mujeres de ser abandonadas por sus maridos o ser obligadas a divorciarse si no la deseaban. Ya se preveía el bienestar financiero de la mujer en caso que el matrimonio se disolviera. Era para obligarle al varón a decirle esto es legal y tiene potestad divina. Necesitaban, al igual que los tzitziot, unos elementos físicos para decirle cumple con este mandamiento. Y miren que y tradicionalmente ellos mismos enseñan que tienen que hacer una ketubá y cuando nosotros venimos a conviar con el Todopoderoso no necesitamos un tzitzit para que nos recuerde a nosotros los mandamientos. Ya están escritos en la mente de nuestro corazón, en nuestras entrañas, cambiando nuestra vida, ¿no? Para que tenga más sentido bíblico. Lo que hay detrás de la firma. ¿Qué dice la Ketubá? Pues bueno, tiene la fecha, el nombre de los futuros esposos, las comunidades tradicionales donde viven para saber dónde viven, que utilizan el texto antiguo. Un contrato enumera las posibilidades financieras y conyugales del novio con la novia. También analiza lo que debe suceder en caso de divorcio. Hombre, y son como estipulaciones que miren ahí. Incorporan poesía, canciones, adornos, digamos que versículos bíblicos y por tal entonces empieza a tener peso de valor, porque obviamente como es mercadería, entonces como vieron las, entre más bonita o más místico tenga o escribían inclusive en letra, en papel de oro o para poder que tuvieran, ya saben cómo es el judaísmo, es mucha mercantilería. Se compra que tú va, mírenla, cómo se compra una que tú va, bueno. El tipo de arte orders es aceptable para que tú va. Todo tiene que tener un X, un Y, una tangente, una seno, coseno, tangente, y hasta que no leen con el valor de la X, sí, el rabino aprueba. O el oficiador aprueba, porque si no hay un oficiador, pues no. Entonces, dice, para poder casarse necesita que un oficiador, dice por acá, haga la ceremonia.
Y uno dice, pero ¿qué es un oficiador? ¿Cómo encontrar un oficiador para tu boda? ¿Para qué tú vas? ¿No? Bueno, el oficiante de las bodas es parte esencial de gran parte de cualquier pareja. Es responsable de dirigir la ceremonia, incluir los votos, de marcar el tono del matrimonio. Su oficiante de bodas también se encarga de asegurarse de que se cumplan todos los requisitos del certificado de matrimonio para que su boda sea legal. Para que ese documento se certifique como legal, necesitan un oficiante. ¿Quién tiene la autoridad sobre el varón y sobre la varona que se están uniendo? Hasta el momento que se entregan, ¿quién tiene la autoridad sobre ellos dos? ¿No son sus padres? ¿Dejará a padre y madre y serán una sola carne? Y después de ellos dos se unen, ¿quién es la autoridad sobre ellos dos? El Mashiach. Así que cualquier elemento religioso oficial o cualquier oficiante que se levante, que se ponga delante de ellos dos, está poniendo, usurpando la posición del Mesías. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? ¿Y qué les parece, no? Tipos de oficiantes de bodas. Hay muchos tipos de oficiantes de bodas, explica Bonan. Un oficiante puede ser un líder religioso o espiritual. ¡Ay, qué hermoso! Un juez, un oficiante privado o un amigo. Un oficiante puede ser un amigo. El que los va a unir es un amigo. El que se da de cuenta de que las leyes se cumplan es un amigo. El que le va a decir a usted si cumple o no cumple con el contrato es un amigo. No, 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 no. Es la cabeza. Es la cabeza del hogar, que es el Mesías. La cabeza del varón, que es el Mesías. El tipo de oficiante de bodas que contrates para tu gran día realmente depende del tipo de ceremonia que quieras tener. Hay muchas formas de casarse, ¿no? Por ejemplo, va a celebrar una ceremonia religiosa, pues el oficiante tendrá que ser un sacerdote, un rabino, otro líder espiritual. Ah, mira, qué bueno. Pero si planea casarse en un juzgado, lo más probable es que tampoco pueda elegir el oficiante, el juez de turno dirigirá los procedimientos. Y como decía, si en nuestro contexto nosotros tenemos que cumplir con ese requisito legal para que el documento tenga validez, ¿dónde lo vamos a oficiar? ¿Delante de quién? No, esa boda civil o particular que no tiene validez entonces para el eterno, ¿por qué tienen que hacerse dos? Y una vez que inclusive, si no te pareció la boda en la católica, porque ahora eres de raíces hebreas o mesiánicas, entonces ahora tienes que hacerlo a la jupá porque ese no valió. Resulta que la dureza del corazón no comprende que entonces una vez que carne, que se hacen una sola carne, ya son uno. Ahí ya está ese compromiso. Una vez que el varón viene y desposa a su novia, ya están en contrato para una unión. Ella tiene que mantenerse virgen y él tiene que preparar morada para que él vuelva. Pero ese contrato de unión no es un documento, es la palabra de los dos delante del Todopoderoso y cada uno tiene las funciones que debe cumplir, ¿no? Obviamente, dentro de nuestro contexto social, hoy en día lo hacemos durante un juzgado legal y está bien. Si lo vamos a hacer dentro de la religión, porque es que estamos dentro de la religión, ¿qué vamos a hacer? Está bien. Y eso es todo lo que tiene que valer delante del Todopoderoso. Si alguna vez lo hicieron de la manera que lo hayan hecho, es más que suficiente. Todopoderoso no exige más en sus corazones que sean esas uniones, que esa unión sea delante del Padre bajo el contrato de la Torá, no bajo contratos civiles y de hombres. Pero el requisito social hoy en día es para un censo, para los requisitos sociales que el César exige, no para los que el Dios de una religión exige y la tradición exige. Son cosas muy diferentes, muy diferentes. Y obviamente va a tener un costo, que el costo va a ser, bueno, pues hagámoslo bajo lo que has aprendido en esta secta, porque hay veces que solamente se casan entre las sectas, ¿no? Entre los que se conocen entre ellos, porque como los de afuera todos son animales, todos son perros, todos son caracoles, los de afuera a nadie llames común, pero para ahí no, eso que Pedro vio, écheselo a la galleta porque no le interesa, lo que el Eterno ha limpiado, tú no lo llames inmundo. Entonces, obviamente no te vas a unir en yugo desigual. Y he aquí lo que estábamos hablando con un hermano.
Si tú te vas a unir ante el Todopoderoso, ten presente que tenga temor del Todopoderoso. Es lo primordial que uno debería tener para poder meditarlo. Y que el crecimiento vaya estando entre los dos, se santifican entre los dos. Nuestro matrimonio, nuestra unión ha sido un ejemplo ante el Padre de esos elementos. Entonces, señoras y señores, eso, esa que tú vas, acuerdo nupcial, pues es eso, es ese acuerdo entre nosotros dos, ¿no? Entre 12 personajes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver algo más por acá. Dice, vamos a ver por acá, no terminamos de ver algo por acá. Tenemos un tiempito todavía. Bueno, está viéndose ahí la jupá como tal. Bueno, vamos a Shimon Ben Shetach, claro, como no. Si ven toda esta información, es bastante información. Shimon Ben Shetach, bueno, Shimon Ben Shetach, del 140 al 160 antes del Mesías. Se ve un poquito pequeño, perdón. Vamos a verlo un poquitico más grande por ahí. Yo creo que se ve, si no, pues bueno, hagámosle un poquitico más, a ver si se ve mejor. 140 al 160 antes del Mesías. Fue un erudito fariseo y nací del Sanedrín, señoras y señores. ¿Mm? Durante los reinados de Alejandro Janeo, mira, de la dinastía Hashmonea, los Hashmoneim. ¿Qué les suena ahorita que estamos tocando Hanukkah? ¿Mm? De esos que con lisonjas quieren comprar fama, pues suénele esa asimilación a la tradición. Y su sucesora, la reina Salomé de Alejandría, que era hermana de Shimeón, ¿no? De Shimón Ben Shetach. Por lo tanto, estaba estrechamente relacionado con la corte romana, disfrutando, al menos inicialmente, del favor de Alejandro. Shimeón vivió aproximadamente el 140 y 160. ¿Qué les parece? ¿No les parece excelente? Era un excelente señor de la tradición judía, como para que digamos, es que no, se tocaba el shofar porque la tradición así lo había dicho. Es que no, la jupá entonces es bíblica porque la que tú vas y lo ordena. ¿Dónde está el mandamiento? ¿No? ¿Dónde está el entendimiento? Aunque era rabino de profesión, se dice que la omisión de dicho epíteto se hace referencia en la literatura rabínica, la testimonio de la gran como el sabio rabínico del mismo nivel de Gilel. Bajo el reinado de Alejandro Janeo, ahí denme un segundito. Perdón. Simón entonces logró expulsar a algunos de los miembros de los saduceos y reemplazarlos por fariseos. Una vez logrado esto, y esto creo que está en la, en la Megilá Ta'anit, mira, qué bonito, para que tengan esa referencia. Una vez logrado esto, Simón llamó de Alejandría, Egipto, a los fariseos que habían sido obligados a buscar refugio allí durante el reinado de Alejandro Janeo, los cuales estaban Josué, Ben Peregia y un ex nazi. Fue elegido presidente de nuevo, asumió el cargo de vicepresidente. Entonces, bueno, vean toda la manera como ellos em, manejaban toda su necesidad de establecer un gobierno dentro de la península de Judea para el tiempo em, pre-Mashiach, antes del Mesías. Después, bueno, aquí miramos acá, por ejemplo, Shimón comenzó a reemplazar las enseñanzas saduceas y establecer la autoridad de la interpretación farisaica de la Torá. Por eso se llama el restaurador de la ley. ¿Cómo les parece ese epíteto? Ha devuelto la corona del conocimiento de su antiguo brillo,
No sería por eso que los fariseos querían matar al Mashiach, ¿no? Shimón descartó el código penal, ojo, documento que recopila la totalidad de un parte importante de la legislación de un pueblo, que los saduceos habían introducido como complemento código bíblico. Un complemento al código bíblico, no les hizo suficiente la Torah. Y así muchas otras cargas pesadas, dice el Mesías. Y casi todas las enseñanzas y principios instruidos por él están dirigidos contra la interpretación saducea de la ley. De las promulgaciones de Shimeón, dos fueron de especial importancia. Él consistió en una restricción de los divorcios, que entonces eran la ocurrencia frecuente. Entonces, para poder él restituir esta dureza del corazón, dice, vamos a hacer un documento que aquí los obligue, porque es que tiene que hacer un documento que no los castigue. Si no lo cumplen, entonces el castigo de Dios les caiga porque no cumplen con este documento legal. Así lo escribió el Señor. Por la tradición, casi todos los documentos están escritos de esa manera. Y no es tristeza mirar cómo se mantiene eso a través de la instancia del tiempo, ¿no? Simeón dispuso el marido pudiera utilizar el regalo matrimonial. Ojo, que él dijo que el marido pudiera utilizar el regalo matrimonial prescrito como que tú va en su negocio, pero que toda fortuna fuera considerada responsable de ello. Instituyó la que tú va, instituyó la que tú va. Eso está muy bien escrito en la Mishnah también. Y obviamente en vista de que un marido de escasos recursos no podía permitirse retirar la suma de dinero de su negocio, la decisión de Shimeón tenía que frenar divorcios apresurados. Claro, como ellos mismos le habían subido los intereses a todo lo que querían subirle, pues el marido cómo iba a poder pagar con todo eso. Ellos mismos establecieron el precio que tenían que pagarse por una virgen o por alguien que ya había sido desposada. Ellos mismos les ponían la institución de un documento que tenían que comprar para que reemplazara el mojar o el dote, ya que no podían hacerlo por el estatuto legal que ellos bajo el Imperio Romano habían establecido. Miren la cantidad de babosadas que habían puesto ellos para que el Mesías le debieran decir, en el principio no fue así. Usted no necesita de tales vainas. Y obviamente es por la baja interpretación de la Torah en sus preceptos de justicia que tenía que cumplirse y eran cuando alguien, vamos a ver ahorita el mandamiento, de pronto me va a tocar extenderme, pero pues, esperemos que sea edificación. Miren esto, fundó escuelas populares. Se le dice que fue Esdras y Nehemías los que pusieron las yeshivot, las casas de estudio. ¡Oh! Hasta la época de Shimón no habían escuelas en Judea. Según los preceptos bíblicos, la instrucción de los niños estaba en manos de los padres. ¿Será que esto es raro? Para nosotros esto no es raro. Esto está escrito en la Torá, está escrito en los Salmos, está escrito en los Proverbios. Lo dejó dicho el Mashiach. Deja que los niños vengan a mí. ¿Qué tal les parece? Shimón ordenó que se establecieran yeshivot en las ciudades más grandes en las que los jóvenes pudieran recibir instrucción de las sagradas escrituras. Claro, todo bajo el término farisaico, así como el conocimiento tradicional de la ley. Bueno, no fue raro que a donde tenía que ir Saúl, que a donde tenían que ir los apóstoles, que a donde tuvo que venir el Mesías, fue a estos mismos lugares donde ¿qué? Donde se veía la torcedura de la tradición de la ley, como para decir que todo lo que ellos vinieron a hacer una vez que el Mesías fue levantado hacia los cielos, tengan conocimiento o sabiduría. Ahí la herejía de decir que ellos tienen algo de sabiduría, porque mire dónde está construido todo ese epíteto de escuelas de estudio, casas de estudio, bíblicos, disque bíblicos, ¿no? Mire, y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar a Simón Ben Shettach. Y vamos a ir am, 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 am. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a ir al mojar, vamos a ir al mojar. El mojar es del Strong 4119. ¿Será que el Strong no sale bien por acá? Como para que miren lo bonito que sale el Strong. Lo encontramos en el Génesis 34:12. Génesis 34:12.
Upa, sí, ahí se está grabando. Bueno, pídeme un dote bien alto, así como regalos. Mire que el dote y los regalos eran algo diferente. Sí, lee claro, ¿no? Y lo mismo se lee en hebreo. Y pagaré lo que ustedes me digan. Solo denme la muchacha por esposa. Y este es un texto bastante interesante dentro de su contexto, pero no se necesita el contexto para entender la gramática de esta palabra. Pues pídame un dote bien alto. Bien, ¿qué es el dote? Vamos al diccionario del Strong, Strong en español, para que no les duela. Mojar, precio de una esposa. Bien, así lo está diciendo. Esta palabra viene del mahar, que es, ok, vamos a ver qué nos dice el Strong, porque es que Strong es tan bueno el Strong, ¿no? Así, irónicamente hablando, ¿no? Mahar, raíz primaria, tal vez es lo mismo que 116 mediante la idea de presteza para sentir, regatear por una esposa. ¿Qué? Te preguntas tú, entonces el mahar era regatear por una esposa, tú regateabas para comprar tu esposa. De pronto Jacob lo hizo, ¿verdad? Pero fuera de que lo haya hecho o no, nosotros no vemos en la intención de lo que él estaba regateando, sino la intención de lo que el Padre nos quería mostrar cómo proféticamente el Mesías tenía que cumplir también con una misión. Ojo, no tenemos que guardar literalmente lo que ellos hacían porque son mensajes que nosotros tenemos que aprender como instrucción para nuestras vidas y que el Mesías cumple en nuestras vidas. Entonces em, dice que en árabe, en árabe este del Strong 4119, y esto es según el diccionario. Me gusta más por acá, vamos a ver si lo encontramos mejor por este lado, porque mire lo corto que se queda. Bueno, vamos a darle un poquitico más profundidad acá antes de ir al otro, que es del 4116, y es ser líquido, fluir fácilmente, por implicación apresurarse, apuntarse, apurarse en sentido bueno o malo. Usado a menudo con otro verbo como adverbio de prontamente, apresurarse. Hasta ahí. Pero si nos vamos al Moisés Chávez, bueno, aquí tenemos el Brown Diggers que también me gusta mucho, pero tenemos el Moisés Chávez. Dice ir deprisa en su forma piel, apresurarse a hacer algo rápidamente, el 116, tener fluidez, ser impetuoso, miren Habacuc, ser transformado, ser arrastrado con ímpetu, los de corazón apocado. Bueno, eso en el Moisés Chávez. Em, Voy a cambiar de este Moisés Chávez al Blue Letter Bible, que me da también el diccionario, el léxico de hebreo caldeo. Ustedes saben, ustedes saben. Denme un segundito. Pantalla 2, aquí lo tenemos. Y vamos a ir, estamos en mojar. Mojar, mojar. 119, 41, 19. 41, 19. ¿No? 17. Si es este, debería ser este. A ver. El número stock 4019 consigue con el hebreo mojar, que aparece 3 veces en 3 versículos, como les decía. Génesis 34:2, Éxodo 22:17 y 1 Samuel 18:25. Y entonces dice que el recuento de traducciones en la traducción de la King James en el inglés, cuando se hizo en el 1400, 1500, 1600, como dote, 3 veces precio de compra por la esposa y dinero de boda. Precio de compra por la esposa, ¿no? Aquí están los tres. Price paid for a wife, her parents. Genesis 34:12, Exodus 24:61, 1 Samuel 18:25. Dice, different from this is the use in Arabic. In example, spousal gift, promise to the future wife. En el latín, perdón, en inglés, en español, dice que en árabe, en el contexto árabe del léxico hebreo caldeo o en su contexto cultural, para que lo tengan con mejor asentamiento, dice el precio pagado a la esposa, al, el precio, a price paid for a wife to her parents. Se le pagaba a los papás, señoras y señores. El dote se le pagaba a los papás. Eso se ve bíblicamente tanto por justicia como por cultura.
y no era un documento legal como una ketubá. Era el acto de hacer justicia porque obviamente esa muchachita presentaba un beneficio en la casa donde tenía, traía, sustentaba, ayudaba, tanto económica como familiarmente en construir una casa. Todo es un trabajo, edificación. Y quitarle una muchacha, entonces en ese sentido tenía que ver con eh, ayudar dentro de casa, ¿no? Y en el momento que de pronto alguien abusaba de una de estas son doncellas, es donde vemos el mandamiento, creo que está en Éxodo 22:17. Vamos a ver si podemos alcanzarlo a ver qué tiempo vamos, casi para la hora. Vamos entonces, se hacía justicia. Pero bueno, terminemos aquí, dice, en ejemplo de la cultura árabe caldea o en los caldeos, decía un spousal gift promised to the future wife, un futuro regalo prometido a la futura esposa, perdón, un regalo prometido a la futura esposa. Ese era el concepto árabe. ¿Qué no les hace más el 20 cuando el Mesías habla sobre esas cosas? ¿No? Dice en el latín un regalo dado a los padres de la hija que estaba por casarse. A gift given by the parents to their daughter who is about to be married. ¿Qué les parece? ¿No les parece excepcional que dentro de la academia podemos encontrar esto que sí tiene mucho más peso cultural, que es pagarle el dote a los padres por la injusticia que se haya cometido en contra de la Virgen o en su sentido eh, para casarse por la falta que va a hacer en la casa que va a dejar, ¿no? El morfema siguiente es el mahar de la mismo, del 119, del 41:19 al hebreo 41:17, de mojar a mahar. Mahar. Vamos aquí a hacerle rapidito esto. Lo traducimos al español. Vamos a hacerle un poquitico más de amplitud para que lo puedan ver mejor, aunque yo no lo puedo ver muy bien. A ver, tan tan. Acá, qué bien. Raíz primitiva del mismo 41:16 a través de la idea de disposición para asentar, disponerse, como ofrecerse en disposición para asentar, ¿no? La King James, otra vez, como dotar y como seguramente. Bueno, qué excelente traducción, diría uno. En el esquema bíblico, pues obtener o adquirir pagando un precio de compra o dar un dote, o obtener a cambio en su estructura cal. ¿Qué les parece? En las definiciones del Strong, porque eso me gusta acá mejor, mira que está más reflexivo el Strong. Majar, una raíz primitiva, quizás más bien la misma, a través de la idea de disposición para sentir, negociar por una esposa. Negociar por una esposa. Digamos que dentro del contexto que lo que tenían que pagar ellos, porque no podían pagar a causa de lo que ellos habían torcido en las leyes de justicia que estábamos viendo, que era Ashmonea, no podían hacerlo a través de lo que ellos habían hecho como una cueva de ladrones y no en la libertad que el Padre había hecho de lo que ustedes ya se juntaron en carne y ya son uno. Pero a causa de la dureza del corazón necesitaban de todas estas vainas. Es decir, casarse, dotar. Seguramente, dice el último. Este seguramente como quise, ¡ay! Es la mosca en leche, ¿no? Pero bueno, si quieren uno más extenso, está el Brown Diggers Breaks. Y aquí hay uno donde sí entra muchísimo más, no solamente en árabe, sino también en otros textos extrabíblicos de cómo se entiende, ¿no? Eh, eh, el verbo como tal. Mira, to buy special, is to buy especially a wife, comprar especialmente una esposa por un precio pagado a los papás, a los padres. ¿Mm? Tremendo, tremendo. Y voy a ir cerrando por acá. Y el último que queda pues es el majar, que es el mismo de este verbo, la raíz primitiva de donde vienen los dos. Rápidamente, apresurarse, apresurado, pronto, velocidad, rápidamente. Apresurarse, darse prisa, mira. Obviamente, entonces cuando se unían rápidamente. O sea, es como es un morfema del, del, del verbo. Ser rápido, skillful, ser habilidoso. Según el árabe, a ser diligente, ser preciso de la mente, acute minded. ¿Lo ven? Bueno,
Esto lo vimos de, esto lo vimos de, esto lo vimos de Deuteronomio. No, mentiras. Esto estaba en Éxodo 34:12. Vamos a ir al ISO rapidito, rapidito. Los otros dos verbos, ¿dónde están? Están Éxodo 22:17. Vamos a utilizar la textual. 15, 16, 17. Leyes sobre justicia social. Esta israelita nazarena. Voy a utilizar la israelita nazarena. De vez en vez, leyes sobre la justicia social y subraya que justicia social. Hacía falta una que tuvo. Si un hombre seduce a una virgen, mire lo que está diciendo, seduce a una virgen, por la cual no se haya pagado el precio, no ha pagado el dote, quiere seducir a la virgen, qué bonito el deseo de ese corazón. Si se acuesta con ella y se acuesta con ella, tiene que hacerla su esposa. De ahí la evolución del verbo hacerlo prontamente, mediante el pago del precio de esposa o lo que estaba ajustado para pagar por ella. ¿Quién ajustaba ese precio? Los padres de la novia. Y el novio cuánto tenía que asentar, no los que estaban afuera para decir cuánto y no poder pagar porque ellos exponían el precio que debían pagar. Escrito en la Ketubá, porque ese era el sentido de la Ketubá en su tiempo, ¿no? En su contexto social hashmoneo, antes del Mesías. Si el padre se rehúsa a dársela, aún después de que la injurió, lo que dice, tiene que pagar el mismo dote, de acuerdo al precio para las vírgenes. O sea, tiene que pagar o hacer la ley de restitución, en otras palabras. Y estamos hablando de pagar un precio por algo. Mas, sin embargo, cuando vamos en este mismo contexto de Éxodo, si vamos aquí y dice, no necesita poner tal esto de las bestias, miren que pagando por el daño una bestia, cuando alguien le tome a otro un animal prestado y se le muera, se le golpee, si el dueño de este con el que tiene que hacer restitución. Si su dueño estaba con él, no necesita hacer restitución, pero si estaba aniquilado, tiene derecho a cobrar el alquiler. Lo más curioso es que este verbo también aquí está, señoras y señores. Aquí también está. Sacar, no sé. Bueno, aquí también está. mm, Tengo que hacer el análisis. Pero bueno, aquí está también entre el 14 y 15 también se encuentra. O estará más atrás. Estuve leyendo el capítulo y bueno, no pagará. Shalom. Bueno, el Éxodo 22:17, mire, es una ley de justicia en la cual se hace sobre alguien que abusa de una virgen y ese es el motivo por el cual debe de pagar un dote. Obviamente porque abusó de ella, tiene que casar con ella y tiene que pagar un dote, no por otra ocasión, según lo que dice el contexto de ese verbo, mojar. En 1 Samuel 18:25, y mire que el contexto es diferente. 1 Samuel 18, verso 25. Y Shaul dijo, dígame esto a David, el rey no desea otro dote para los prepucios de 100 pelistín o filistinos como venganza contra los enemigos del rey. Ahí está, pagar el dote por su hija y le dice que le va a traer lo que el rey quiso. ¿Qué quiso él? Pues eso de los filisteos. Bueno, bueno, yo creo que eso está claro. Por aquí tenía yo, esto es el Deuteronomio 30:10. Deuteronomio 30:10. Dice, ah, perdón, versículo 10. Y una de las cosas que hay dentro de Deuteronomio es, una vez que te haces teshuva y vienes al Padre, entonces, y curiosamente en Deuteronomio, que no se escribe en ningún otro libro, pero bueno, con tanta claridad, perdón, dice en este último, antes de escoger la vida y la muerte, dice,
ya que estás haciéndote caso al tu eterno, tu poderoso, guardando los mandamientos y leyes que están registrados en este conteo de la Torá, o que están registrados en el libro de la ley, o que están estas leyes que están registrados en el libro de la ley. Tantas maneras que lo pueden leer, pero si ustedes miren, dice eh, Lishmor Mishpotav, Lishmor Mishpotav, Bejucotav, estatutos, Haketuvá, que están escritos, Haketuvá, que están escritos, Haketuvá, Besefer en el conteo, porque Sefer dentro de su contexto se podría entender que era un rollo, pero Sefer, la raíz de Sefer, ustedes saben que hace alusión a numerar, a contar. Este es otro análisis que es dentro de nuestro contexto. En inglés se entiende muy bien que es tú no enumeras cosas físicas, pero recuentas cosas en la cabeza que son más de nivel intelectual. Pero bueno, eso es otra cosa. HaTorah, HaTorah, Besefer HaTorah. Qué curioso, mire, eso, Besefer HaTorah, por la obediencia que tú estás dando. Este es el verdadero ketubot que tenemos que guardar. Una vez que hacemos Teshuvah, el recuento de las instrucciones que están guardadas en la Torá. Y fíjese, no está diciendo las leyes de los levitas, las leyes de Tatata, no, dice en este compendio, que para el tiempo de pronto ya haya sido un libro más grande como tal, y si haya sido un sefer o un rollo, pero está diciendo, o simplemente el escrito, no sabemos, pero está haciendo alusión a qué, de esta Torá y que está haciendo desde Deuteronomio hasta Génesis. No simplemente que dicen que es que son dos, tres, cuatro Torah. No sé de dónde se sacan esos recuentos raros. A ver si es que el Mesías dijo, no solamente la de los levitas ya no. A ver cuántas instrucciones dijo que los territorios ya no. Esto de Deuteronomio 30:10. Y bueno, pues había hecho unas pequeñas que se está viendo. Vamos a pasar por acá a pantalla. Pues de la jupa, mire, también se le puede hacer un análisis, pero bueno, ya nos pasamos del tiempo. Es una cámara, no es una cosa que etcétera. Yo creo que es necesario hacerle un análisis a la palabra jupa, pero esto del acto jurídico, una vez que la ceremonia se ejecutaba, sí, ya tiene un poquitico más el erusín, que es el contrato, el acto como tal de donde se hace el matrimonio, por decirlo en su sentido contextual actual, ¿no? El erushin del babilonio y roshin del término hebreo para compromiso matrimonial. Vamos a hacerlo un poquitico más grande. Está más grande. Está bien grande. El que no veo soy yo. En hebreo, moderno significa compromiso, pero que este significado histórico del término, que en la primera parte del matrimonio, siendo la segunda parte el nusin, las nupcias. Desde la Edad Media es costumbre que la unión se celebre mediante y después del compromiso matrimonial. Desde la Edad Media es costumbre que la unión se celebre mediante inmediatamente después del compromiso matrimonial. Primero te comprometes, después te casas. Y que este se celebrara ante la ceremonia nupcial. Antes no era así y a menudo transcurrían varios meses entre ambos acontecimientos según la Ketubot 57b. Si a una virgen se le dan 12 meses para prepararse para su boda, a una viuda se le dan 30 días. Qué bonita costumbre rabínica, mira, qué bonita, porque claro, díganme si en la Biblia dice cuánto tiempo tenía que prepararse una novia para que se pudiera juntar con su marido. ¿Cuánto tiempo se le dio a Rebeca? De pronto ya sabía, no sé, o sea, ¿alguna vez dice que es eso literalmente? Como para que digan que tiene que ser así, que tienen que esperarse un tiempo. O el tiempo lo estipula el padre a través de cuánto se estipula el pago por lo que tenga que hacer de la falta de la muchacha en la casa, etcétera, que sea un sentido común, que tenga un sentido común, pero a veces el sentido común está basado en esto, en la literatura hebrea rabínica, ¿no? Porque es que dicen es que las escrituras hebreas, ¿cuáles hebreas?
Las escrituras son santas, son compromisos delante del Padre, no delante de gente. Este compromiso de unión se denomina frecuentemente santificación, el kiddushim, debido a que la novia queda santificada, dedicada al novio. El kiddushim. Bueno, se basan en el libro de Deuteronomio, por eso fuimos a Deuteronomio 22-23, donde se da la prescripción de la novia, el precio. Podríamos ir allá, a ver, Deuteronomio 22-23, a ver si podemos ir rapidito. Creo que lo tenía abierto y lo cerré, es más. Para que vean el contexto. Y les estoy mostrando así para que ustedes lo hagan también y miren sus propias. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en su ciudad y se acostase con ella, ¿está hablando de algo que se van a casar? Si hubiese una muchacha virgen desposada con alguno que ya haya sido desposada, que ya está comprometido y alguno la halla en la ciudad y se acuesta con ella, otro que no es el que la desposó, entonces sacarán a ambos de la ciudad y los apedrearán y morirán. Y a la joven porque no dio voces a la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. De que no tiene nada que ver con un compromiso nupcial. ¿M? Es para más bien roer la injusticia y claro, ella se acuesta con el tipo porque le importa un pepino la unión que tiene con el varón que la desposó. Y él tampoco la respeta porque no ve que ella ya está desposada y ella no le dice nada. Entonces esa sinvergüenza es juzgada en esta manera por la Torá de esta manera. El día de hoy, si tú ves que hay una especie de fornicación o de entretela a ese juicio, más te vale que le digas, hey, ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué? Pónganse a juicio, porque obviamente, como dice Pablo, es mejor que se casen a que se estén quemando, que se junten para que no estén en esas aberraciones carnales y esos bajos instintos, ¿no? Ven que no tiene nada que ver esto que está haciendo aquí el señor de esto que en contra de la, bueno, es contra el adulterio, pero que esa unión no tiene nada que ver en una visión tradicional. em, y dicen que es el Erusín, mire. Por eso les digo, el libro de Deuteronomio introduce el concepto de Erusín, que es lo que ellos en el compromiso, que responsabiliza a la pareja ante la ley contra el adulterio. Y lo meten dentro de algo que es la ketubá. No tiene nada que ver el contexto de injusticia que están haciendo ellos con lo que es una ketubá. Como dicen por ahí, ¿qué rayos? Una visión no tradicional es el que el compromiso se efectúa simplemente comprometiendo a la muchacha a su padre o tutor. Bueno, los comentaristas tradicionales no explican el mojar de esta manera. Vea, Rashid entiende el mojar como una forma de ketubá. Claro, pues le conviene, porque es lo que los fariseos le decían. Y así la tradición sobrevive, ¿no? Y dicen que es que así se tiene que hacer porque es que en tiempos bíblicos se hacía. No, jodas, decían en Colombia, un acuerdo para pagar cierta cantidad en caso de divorcio. Nachmanides lo entiende como el solvanud, una especie de dote, regalo de compromiso. Rashi entiende que la queja de Raquel, Lea y Jacob somos consideradas extrañas para él porque nos ha vendido. Hay alguien que no quiere esas muchachas y hay alguien que sí las quería santificar. El mensaje con Jacob. Como que no era normal que un padre vendiera a sus hijas, al menos no sin darles también un dote, ¿no? En el Talmud. El acto jurídico, eso es un acto jurídico en el Talmud. ¿Por qué creen que entonces ellos establecen que ese documento tiene una validez jurídica? Hasta celestial, dicen que tiene un peso espiritual, que si ustedes incumplen con ese contrato que está escrito ahí, que Dios los castigue. O bueno, que no sé, como lo tengan en su institución religiosa o dependiendo de la secta, les digo, porque solamente se casan entre los que se conocen de ahí. Solamente ellos son santos. El Talmud establece 3 métodos para realizar los erusín o el compromiso, entregándose a la mujer una moneda objeto de valor nominal, el dote, entregarle un documento o mediante la consumación de la unión, aunque esto último está prohibido por el Talmud. Bueno, considera indecente que haya testigos delante de.
En todos los casos se refiere al consentimiento de la mujer, sin embargo, sí puede implicarse por su silencio. En la ceremonia se tienen que recitar las bendiciones y si no están las bendiciones, pues lo que tradicionalmente se quiere hacer, si ya no son bendiciones, pues tiene que leerse el contrato del pacto que está haciéndose delante del el varón y la varona ante el Todopoderoso, porque ese va a ser el documento legal de su unión. Si se le olvida antes de la ceremonia, se puede recitar antes de leer la ketubá. Originalmente el novio recitaba las bendiciones o mismo la ketubá o el mismo contrato que tú vas a leer delante de tus papás, delante de tu novia, delante del Todopoderoso. ¿Cómo van a ser esas, esos documentos? Es cómo van a ser esas leyes de justicia que tú vas a cumplir como papá, como hijo, como esposo, como hermano, como etcétera. Y que no se rebaja solamente a una que tú vas, porque entonces esa construcción de unión en la familia es el que va a dar la luz a las naciones de cómo es que una casa está regida bajo el poder del Todopoderoso y no un oficiante, y no un oficiante. Esto debería ser o el padre de las dos cabezas que se van a unir, los padres de las cabezas, las dos familias que están conyugando. Originalmente las bodas se hacían era, se llegaban las dos familias y las dos familias se celebraban, se alegraban, se regocijaban porque entre los dos había un beneficio. Uno recibía el dote, la otra se recibía la novia con sus beneficios. Y aparte los beneficios económicos que entre las dos familias venían a recibir. Hoy no, hoy tienen que hacerlo bajo un concepto rabínico, un concepto judío, un concepto mesiánico, un concepto católico, donde tiene que haber un oficiante que les diga cómo es que se van a casar y que les lean estos preceptos que supuestamente tienen validez delante del Todopoderoso. ¿Qué preceptos tienen validez delante del Todopoderoso en su unión? Los que hicieron firmar delante de alguien que ustedes de pronto ni conozcan al día de hoy, o delante del Todopoderoso que va a guiar sus vidas para siempre hasta que la muerte los separe. Háganse el análisis, háganse el análisis. Y dice, bueno, mire acá, en la actualidad es costumbre, bueno, perdón que sí, no resistir, pero hoy en día es más común que otra persona la recite como un rabino de la boda, o bueno, el oficiador en defecto. Como decía, puede ser un párroco, puede ser hasta un amigo. No, no es la autoridad que está puesto sobre la cabeza del varón. Es alguien X, porque la costumbre y la tradición así lo hizo. El compromiso, obviamente a través de un anillo. Este anillo es de origen griego. Y si algo que sí se puede salir, que tenemos también que analizar es cómo es que el padre manda regalos para que la novia se adorne para su hijo y el hijo se goce con su novia. Ojalá el que escuche entienda. Mire, con este anillo estás consagrada según las leyes de Moisés y de Israel. Y el novio le coloca entonces el anillo en el dedo índice de la novia. ¿Mm? A Jewish Wedding Guide for the Rabino Arieh Kaplan. Mire, Mosnaim Publishing Company, Nueva York, Jerusalem, 1983, capítulos 10 y 21. Yo sé que son de origen griego, pero miren hasta dónde lo llevan. Según las leyes de Moshe. Las leyes de Moshe. No lo vayan a entender bajo el Mesías, porque eso qué va, ¿no? Y pues bueno, es que hay muchas, muchas cosas que podemos seguir analizando. No quiero seguirle dándole vuelta a esto. Los rabinos prohibían el kiddushim, es decir, casarse sin compromiso. No pueden casarse sin compromiso, tienen que conocerse, tienen que, etcétera. Es obvio que tienen que tener un concepto de conocerse, en distinguirse, en saber si van a unirse en un yugo desigual, cuáles son sus ideales, van a tener familia. No, me interesa primero lo otro, no estoy preparado, no tengo la madurez para recibir un marido, no tengo la madurez para responder por una varona que me va a acompañar, que me va a ayudar a sustentarme, para yo recibir hijos, criarlos dentro de la instrucción del Todopoderoso. Todas esas instrucciones están escritas por lo que ustedes más quieran dentro de la Torá, no dentro de una ketubá. Una ketubá se tendría que quedar corta para todas las instrucciones que una varona y un varón deben de cumplir delante de su marido, porque esas instrucciones delante de su marido tienen que cumplirse también delante de las dos familias que van a comparentar. Sean sensatos en lo más profundo de su corazón y díganlo. Ese compromiso que se hace delante del Padre
Es esa Torá que está escrito dentro de nosotros, no un documento que otro les ponga a firmar, no otro documento que otro les ponga a firmar. ¿Ok? ¿Ok? Voy por acá. Con esto, señoras y señores, la Ketubá es un acuerdo nupcial. Y con eso entendemos que lo que vamos a recibir en nuestro interior son esas palabras del Maestro, las palabras de vida eterna, de Barij Hayi Olam, Hayi Olam, palabras de vida eterna. ¿Son las palabras del Mesías solamente en un contexto? Porque si el Mesías venía a repetirnos la Torá, entonces ¿en qué Olam vamos a poner las palabras del Mesías? Para que no las vivamos, para que no veamos las sombras del Mesías, como dicen otros por ahí, errando frenéticamente lo que se tiene que vivir en la palabra de vida dentro de nuestro corazón. A esto me importa a mí que entiendan. Número uno, tenemos la historia del árbol genealógico combinado que está en Bereshit, del Adán y el Todopoderoso. Toda la historia que tiene que ver entre el Adán y el Todopoderoso, desde su caída hasta su restauración. Sombras proféticas se ve muy bien en Bereshit. Número dos, vemos en Shemot la historia del árbol genealógico de la novia, desde la desposada salida del cautiverio a la liberación que tiene que ver ella, cómo es liberada, cómo es desposada, cómo ella pasa por cautiverio en Shemot. Número tres, la historia del árbol genealógico del novio. En número tres, entonces vemos al sacerdote guiando su casa y el liberador llevando a su pueblo, llevando a la novia, quitándola, purificándola, ¿no? Cuarto, vemos cómo se conoció la novia y el novio. Y en el cuarto, entonces, tenemos el sustento y la protección en números en Bemidbar. Cómo el novio va sustentando a la novia en su peregrinar por el desierto para introducirla a los juramentos de fidelidad. El número 5, responsabilidad y consecuencias. Responsabilidad de los juramentos de fidelidad y prosperidad, que son las bendiciones, y las consecuencias son con los castigos de la desobediencia, entre comillas, apostasía o infidelidad, que están escritos en Devarim, las palabras, las palabras. Con esto, señoras y señores, con esto, señoras y señores, entendemos que esta Ketubá celestial, entonces, es las palabras del principal para llamar por nombre en el desierto a las personas que nos esté llamando, a las que nos esté llamando, a los que nos esté llamando, obviamente, a los que nos esté llamando. Espero que eso sea algo claro en nuestras vidas, porque tiene que tener mucho peso en nuestra Torah, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras entrañas, para que el Mesías viva, no nosotros, los deseos de nuestro corazón, no. Cerramos con esto. Los que son duros de corazón. Entonces los fariseos, vamos a Mateo 19, versículo 3 al 8. Entonces los fariseos se le acercaron para probarlo, diciendo: ¿se le permite a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Él les contestó: y bien, es que por cualquier motivo. Entonces le decía: ¿no han leído lo que está escrito? Los Ketuvim, ¿no? El Sefer que está escrito, el Sefer Ketubot, la Ketubá que tienen que leer acerca de eso que es para divorciarse. En el principio, mire que no se va ni siquiera a lo que dijo Moshe, como para que digan que esas instrucciones solamente son las levíticas, ¿no? Ustedes que en el principio el Creador los hizo varón y hembra y le dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Serán una sola carne. Cuando tú te unes a una persona, ya eres una sola carne, una sola unión delante del Padre, ¿no? Como para, ¿y qué documento va a sustentar eso? ¿Qué documento va a sustentar eso? ¿Una ketubá? ¿Es suficiente una ketubá? Pregúntate tú. ¿Por qué la necesidad del corazón que sea un documento o un anillo? Es que esto representa. ¿Es necesario eso? ¿Es necesario un sit para recordarte a ti el mandamiento? Duros de corazón. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que el Todopoderoso ha unido, no lo separe el hombre.
lo que el Todopoderoso, no hagan documentos en los cuales quieran exigirle al hombre que si es no lo cumplen, entonces van a caerle castigo. Ya el Todopoderoso ha dicho algo. No lo tuerzas, no lo exijas, no le pongas más peso, no les pongas más cargas pesadas de lo que es necesario. Ellos le preguntaron, ¿por qué entonces Moshe mandó dar certificado de divorcio? Oye, ahí está el que tú vas. Y despedirla. Ah, por la dureza del corazón de ustedes hacen la que tú vas. Moshe les permitió divorciarse de sus esposas, pero desde el principio no fue así. Desde el principio que se instituyó la unión entre el varón y la varona. Desde el principio que se necesitó un corazón entregado al Todopoderoso, sirviéndole a tu esposa. Maridos, sírvanle a sus esposas como el Mashiach amó a la congregación. ¿Qué necesitan de un documento? No, falta de respeto. No hagan eso. No hagan eso. Mi consejo, ¿no? Y no es un precepto. Ustedes verán cómo lo hacen, cómo mejor les guía eso ante el Todopoderoso. Así que pues bueno, pues muchas gracias. Este ha sido un pequeño análisis sobre lo que es una ketubá terrenal y la verdadera ketubá, la celestial, que es la Torá, la que nos da vida mientras vivamos en esta estancia terrenal y las que nos llena con su maná celestial para poder seguir ese camino a encontrar al Padre Todopoderoso por la autoridad de Yeshua. Bendecido Shabbat y bueno, seguimos por ahí estudiando, seguimos analizando. Recomiendo por favor que hagan su análisis y su tarea en casa. Bendiciones a todos. Shalom, shalom. No vivo por lo que veo, no vivo por lo que pueda sentir, no vivo por mis deseos, no vivo yo, Yeshua vive en mí. Lo que veo, no vivo por lo que pueda sentir, no vivo por mis deseos, no vivo yo, Yeshua vive en mí. Está puesta en mi Rey, el autor de mi fe. Pongo mi confianza solo en Él, en las cosas invisibles donde puedo ver su poder. Mi mirada está puesta en mi Rey, el autor de mi fe. Tengo mi esperanza solo en Él, que algún día cara a cara le veré y estaré con Él. Lo que veo, no vivo por lo que pueda sentir, no vivo por mis deseos,
No vivo yo, Yeshua vive en mí. No vivo por lo que veo, no vivo por lo que pueda sentir, no vivo por mis deseos, no vivo yo, Yeshua vive en mí. Mi mirada está puesta en mi Rey, el autor de mi fe. Pongo mi confianza solo en Él, en las cosas invisibles donde puedo ver su poder. Mi mirada está puesta en mi Rey, el autor de mi fe. Tengo mi esperanza solo en Él, que algún día cara a cara le veré y estaré con Él. Mi mirada está puesta en mi Rey, el autor de mi fe. Pongo mi confianza solo en Él, en las cosas invisibles donde puedo ver su poder. Mi mirada está puesta en mi Rey, el autor de mi fe. Tengo mi esperanza solo en Él, que algún día cara a cara le veré y estaré con Él. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe de mi Maestro, quien llevó mis pecados sobre su cuerpo en un madero. Por eso siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en nuestro hogar celestial, pues vivimos por emuná y no por vista. Así que ya sea que estemos en este cuerpo o ausentes de él, nuestro objetivo es agradar a Adonai. Mi mirada está puesta en mi Rey, el autor de mi fe. Pongo mi confianza solo en Él, en las cosas invisibles donde puedo ver su poder. Mi mirada está puesta en mi Rey, el autor de mi fe. Tengo mi esperanza solo en Él, que algún día cara a cara le veré y estaré con Él. Amén. Lo creemos y lo esperamos. Muy pronto.